tal? Muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Roberto Isidro Torres Romero. La matrícula es la 208648. El nombre del reto es el reto 2, la jurisprudencia. El nombre del módulo es Juicio de Amparo 1 de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi profesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Y bueno, pues vamos a dar inicio a lo que nos pide el ejercicio. En la parte de desarrollo, pues nos dice de acuerdo con los estudios de caso que se exponen a continuación, responde de forma coherente y argumentada a los siguientes planteamientos. Bueno, en este caso la pregunta número 1 dice, respecto al caso número 1, señala qué método de investigación, perdón, de integración, qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, en este caso se utilizó el método de la reiteración de criterios de los artículos 224 de la Ley de Amparo, que, bueno, textualmente nos dice, artículo 224, la jurisprudencia por reiteración se estableció por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar lesión no serán obligatorias. Esto pues es la respuesta a la pregunta número 1. Pasamos a la pregunta número 2 que dice, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera J93-2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia primera J78-2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues considerando, después de tomar lectura al ejercicio, considero que la sustitución de la jurisprudencia se ejecutó al considerar que la libertad del investigado no está comprometida durante su proceso inicial en juicio. Esto es importante porque cabe o están aclarando que el investigado en este proceso inicial pues no se le está ejecutando ningún tipo de coacción, no se le está aprendiendo, no se realiza ningún tipo de apercibimiento, se siguen respetando su libertad de expresión como su libertad para transitar por donde él considere pertinente. Y esto nos refiere que es únicamente lo que el juez le dice, pues en este sentido nada más se lo está diciendo pues como un simple comentario, como un aviso a solicitud de la Fiscalía, conforme a los artículos 107, fracción 4 de la Ley de Amparo y el 141 del Código Penal Federal. Que bueno, a la letra dice, les leo un fragmento del artículo 107, nos dice contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo de primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Eso es lo que nos dice en el caso del artículo 7 y en el caso del artículo 141, pues dice, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y multa hasta de 10,000 pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. Les leo nada más unos fragmentos porque, bueno, pues es un texto pues un poquito más larguito. Y, bueno, pues para dar también pie a respuesta a las demás preguntas, en este caso damos final a la pregunta número 2 y nos vamos a la pregunta número 3 que dice, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, pues yo veo aquí que el caso número 1 fue publicado pues prácticamente en la 9ª época, el caso número 2 en la 10ª época y el caso número 3 en la 9ª época. Dando respuesta así a la pregunta 3, nos vamos con la pregunta 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Bueno, pues en este caso es muy importante decirlo. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de observancia para todos, para todas y cada una de las autoridades judiciales a nivel nacional. Es decir, es de obligatoriedad acatar dicha jurisprudencia, a excepción de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues considerar, también no olvidar que existe la tesis aislada, que es otro tema que también forma parte de estos mundos de la jurisprudencia. Y en el caso de la tesis aislada, pues como ustedes recordarán en módulos anteriores,
pues es únicamente, como método de orientación para el juzgador para poder dictar alguna sentencia, alguna resolución. Y esto es como nos lo marca el artículo 217 de la ley de amparo, que bueno, el artículo 17 tal cual es como se sustenta esta, este, esta situación de que la jurisprudencia pues es de obligatoriedad de observancia para todas las autoridades a nivel nacional, y con esto obviamente nos estamos refiriendo a autoridades estatales, federales, municipales, y bueno, con esto pasamos a lo que es dar respuesta al caso 5, en la pregunta 5, que nos dice textualmente: en el caso número 1, identifica si cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la ley de amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Bueno, en este caso sí se cumplió lo establecido por los artículos 223 y 224 de la ley de amparo, ya que existieron las 5 sentencias ininterrumpidas en el mismo sentido y ninguna en contra. Pues como lo marca el artículo 223, hago mención, textualmente nos dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. También nos dice que las cuestiones de derecho que no sean necesarias para justificar la lesión no serán obligatorias. En el caso del artículo 224, que a la letra nos dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la lesión no serán obligatorias. Con esto damos respuesta a la pregunta 5. Y bueno, al final del ejercicio nos piden que hablemos de una conclusión que pues, nos dice así: presenta un cierre congruente de acuerdo con lo que consideres la importancia y la utilidad de la jurisprudencia. Bueno, pues a título personal considero que la jurisprudencia, ya sea por contradicción, reiteración o sustitución de criterios, es el mecanismo quizá más importante para impartir justicia con equidad e imparcialidad. Y bueno, pues gracias a esta herramienta jurídica se puede dilucidar muchos asuntos que de otra manera pues quizás serían muy complicados de poder resolverse por pues autoridades locales o federales. Y justamente el papel de la jurisprudencia es dar sentencias resolutorias, certeza jurídica a casos que de otro modo pues no tendrían fin, como lo comentamos. De que estos casos son muchas veces, y obviamente para emitirse a través de jurisprudencia, pues son derivados de discrepancias entre personas físicas, personas morales, o entre organismos públicos, o incluso pues incluso entre, pues como decíamos, organismos públicos, como dar un ejemplo, o alguna discrepancia entre alguna solicitud del INAE contra alguna solicitud o una respuesta quizá que no convenza al INAE, algún tipo de respuesta que soliciten a la función pública o algún organismo como el Senado de la República, por ejemplo. Entonces, con esto de las jurisprudencias, pues hacemos hincapié de que gracias a esta herramienta, pues existe esa certeza jurídica en los casos llevados por estos representantes de la Suprema Corte. Y bueno, pues otro punto importante me gustaría agregar es que la jurisprudencia también se puede apoyar en pues considero en los artículos 1 al 29 de la Constitución Política de Estados Unidos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dedicado al tema precisamente de derechos humanos. Y bueno, pues como todos sabemos, que pues es menester del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo respetar y hacer valer las garantías individuales y apegados precisamente a los derechos humanos en territorio nacional, pues los cuales son respaldados por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y los convenios internacionales de derechos humanos emitidos por las instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues hasta aquí sería mi presentación del ejercicio, maestra. Espero que pueda yo dar cumplimiento a lo solicitado.
traté de ser lo más claro posible. Y bueno, pues agradezco mucho a usted y a todos mis compañeros. Que tengan muy buena tarde y gracias, gracias, hasta luego.